Buen día, mi nombre es Anmari Suárez, estudiante del cuarto semestre de Contabilidad Computarizada y voy a dar respuesta a la evaluación del tema número 4 de la materia de Derecho Mercantil. Los elementos del contrato de seguro. Dando un breve resumen acerca de lo que es el contrato de seguro, o también conocido como contrato de seguros, es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, un tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. Dentro de la relación contractual se encuentran los siguientes sujetos: cuál es el asegurador, que puede ser definido como la persona jurídica que, constituida por arreglo a lo dispuesto por la legislación correspondiente, se dedica a asumir riesgos ajenos, cumpliendo lo que a este efecto establece aquella legislación, mediante la percepción de un cierto precio llamado prima. En la figura del asegurador cabe destacar unos perfiles concretos, entre los que podemos apreciar los siguientes. Por imperativo legal, ha de tratarse de una persona jurídica. No cabe ni siquiera ocasional de alguien que individualmente realice operaciones de cobertura de riesgo. Aquella persona debe revestir precisamente alguna de las formas que la ley considera únicamente válidas para la práctica de la industria aseguradora. Ha de haber merecido previamente la aprobación de la administración pública para actuar como aseguradora. Debe dedicarse en forma exclusiva a la práctica del seguro o del reaseguro, en su caso sin que sea admisible otro tipo de actividades, salvo las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación. Han de ajustar su situación a las normas de la legislación de seguros que regulan con detalle la práctica aseguradora. A la vez se hallan sometidas a la inspección y control del poder público. El tomador es la persona natural o jurídica que contrata y suscribe la póliza de seguro por cuenta propia o de un tercero, asumiendo las obligaciones y derechos en la LCS. Se establecen, busca trasladar un determinado riesgo a un tercero, a una empresa aseguradora, a efecto de que le sean resarcidos él o a un tercero los daños o pérdidas que puedan derivar del acaecimiento de un suceso incierto a la fecha del contrato de seguro. Con tal objeto, deberá abonar una retribución, la cual sería la prima, al asegurador. El asegurado puede ser definido como el titular del área de interés que la cobertura del seguro concierne y del derecho a la indemnización que en su día se satisfaga, que en ciertos casos puede trasladarse al beneficiario. Es la persona natural o jurídica a quien el acontecimiento del siniestro va a afectarle más directamente. En definitiva, es aquel sobre cuya cabeza o bienes van a recaer las consecuencias del siniestro. La figura del asegurado es esencial dentro del contrato de seguro, porque lo mismo que no cabe concebir un contrato de aquella naturaleza sin la existencia de un riesgo que cubrir, o tampoco resulta dable pensar un negocio jurídico de la naturaleza mencionada sin que haya una persona o destinario final de la garantía que se pacta, y cuyos intereses protegidos de esta suerte son la causa eficiente del contrato. El beneficiario es la persona que tiene derecho a recibir la prestación del asegurador. La figura del beneficiario tiene especial relevancia en los seguros de personas, ya que con frecuencia están destinados a aprovechar a un tercero e incluso en ciertas modalidades esto es necesario, como ocurre por ejemplo en los seguros para caso de muerte. El beneficiario también es la persona que va a recibir la utilidad del seguro cuando se produzca el hecho contemplado en el mismo. Es aquel sobre quien recaen los beneficios de la póliza pactada por voluntad expresa del tomador. La designación del beneficiario responde a unos planteamientos de previsión que corresponden a los seguros de carácter personal, de manera especial a los seguros de vida y accidentes, para el caso de muerte del asegurado. En cuanto a los elementos formales del contrato de seguro, tenemos la proposición, que es un contrato de buena fe, donde la compañía cree lo que declara el proponente, es decir, el cliente, para apreciar el riesgo y así determinar el coste y alcance del seguro. Tenemos la póliza, que es el documento principal que instrumenta el contrato de seguro,
en donde constan los derechos y obligaciones de las partes. Este se trata de un contrato privado, redactado normalmente en varios folios, que incluye las condiciones generales y las condiciones particulares. Las condiciones generales, que son únicas para todos los asegurados, suponen el conjunto de los principios básicos que ha fijado el asegurador para regular la totalidad de contratos formalizados en un ramo o un producto determinado, tales como la forma en que se liquidan las indemnizaciones o se cobran las primas, comunicaciones mutuas entre asegurador y asegurado, entre otros. También incluyen las definiciones y las exclusiones que se aplican de forma general al contrato de seguro. La póliza contendrá como mínimo las indicaciones siguientes: los nombres y domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora, la designación de la cosa o de la persona asegurada, la naturaleza de los riesgos garantizados, el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía, el monto de la garantía, la cuota o prima del seguro y las demás cláusulas que deban figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales, así como las convenidas lícitamente por los contratantes. En cuanto a los elementos reales del contrato de seguro, estos son aquellos elementos que, de no concluir, no permiten la existencia del contrato de seguro, como lo son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima, la obligación de la aseguradora a indemnizar. El interés asegurable, en general, el objeto inmediato del contrato es la obligación que por él se constituye, pero como esta a su vez tiene por objeto una prestación de dar, hacer o no hacer. Se llama ordinariamente objeto del contrato a las cosas o servicios que son materia, respectivamente de las obligaciones de dar o de hacer. La obligación principal del asegurador tiene por objeto o prestación la tutela del interés amenazado por el riesgo asegurado, mientras no se haya producido el siniestro, y esta obligación se convierte en la de indemnizar el daño causado, si el siniestro se produce, por supuesto. Por interés se entiende la relación lícita de valor económico sobre un bien. Cuando esta relación se haya amenazada por un riesgo, es un interés asegurable. En principio se pueden asegurar todas las cosas corporales, como coches, viviendas, negocios, etc., e incorporales, como los perjuicios económicos, paralización de actividades, entre otros. Además, se puede asegurar la vida y el patrimonio. Para que la cosa sea susceptible de ser asegurada, debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe tratarse de una cosa corporal o incorporal. La cosa debe existir al mismo tiempo del contrato, o al menos al tiempo en que empiecen a correr los riesgos o daños. La cosa debe ser tasable en dinero, debe ser objeto de una estipulación lícita y debe estar expuesta a perder por el riesgo que corre el asegurado. El riesgo asegurable. La finalidad del seguro consiste en proporcionar seguridad económica contra el riesgo. Esta finalidad se consigue no por la supresión del acontecimiento temido, como fuego, muerte, enfermedad, entre otros, sino por la certeza de tener una compensación económica cuando se produzca el evento del dañoso temido. Desde el punto de vista jurídico, el riesgo viene a ser un elemento esencial del contrato y consiste en un acontecimiento incierto en cuanto al hecho mismo o en cuanto al momento de su realización o respecto a la cuantía del efecto. Esta necesidad patrimonial puede ser concreta, como ocurre en los seguros contra daño, o abstracta, como ocurre en los seguros de persona, o mejor dicho, en los seguros de sumas, especialmente en el seguro sobre la vida. El riesgo presenta ciertas características, como lo son incierto y aleatorio. Es posible, o sea, lo imposible no origina riesgo. Debe ser incierto porque si necesariamente va a ocurrir, nadie asumiría la obligación de repararlo. Es concreto, es lícito, es fortuito, es de contenido económico. La prima o precio de seguro. La prima es uno de los elementos indispensables del contrato de seguro. Es el precio de seguro o contraprestación que establece una compañía de seguros calculada sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos, teniendo en cuenta la frecuencia y severidad en la ocurrencia de eventos similares, la historia misma de eventos ocurridos al cliente y excluyendo los gastos internos o externos que tenga dicha aseguradora. La obligación del asegurador a pagar la suma asegurada
Este elemento resulta trascendente porque representa la causa de la obligación que asume el tomador de pagar la prima correspondiente, debido a que éste se obliga a pagar la prima porque aspira a que el asegurador asuma el riesgo y cumpla con pagar la indemnización en caso de que se produzca el siniestro. Esta obligación depende de la realización del riesgo asegurado. Esto no es sino consecuencia del deber del asegurador de asumir el riesgo asegurable, y si bien puede no producirse el siniestro, ello no significa la falta del elemento esencial del seguro que ahora ocupa, por cuanto éste se configura con la asunción del riesgo que hace el asegurador al celebrar el contrato asegurativo, siendo exigible la prestación indemnizatoria solo en caso de ocurrir el siniestro. Voy a hablar ahora de la clasificación del seguro privado en Venezuela. Entre ellos tenemos los seguros de vida, que es uno de los tipos de seguro de personas en el que el pago por parte de la compañía de seguros de la suma asegurada del contrato se hace depender del fallecimiento o sobrevivencia del asegurado en un momento determinado. Encontramos también los seguros por daños, en donde este tipo de seguro existen diferentes ramos, como lo son ramo de incendio, ramo de responsabilidad civil, ramo agrícola y ramo de crédito. También tenemos los seguros de gastos médicos, que son los seguros que cubren la lesión o incapacidad que afecta la integridad personal o la salud del asegurado, ocasionada por un accidente o una enfermedad. En esta clase de seguros, la aseguradora, mediante el pago de la prima correspondiente, cubre los gastos hospitalarios, la atención médica, intervenciones quirúrgicas, alimentos, medicamentos, análisis clínicos, rayos X, entre otros, a los asegurados y en su caso a los dependientes económicos cuando así quede convenido en la póliza del seguro. Para cada plan de seguro hay una cobertura específica, por lo que es conveniente que uno revise el contenido de la póliza y verifique que la cobertura del plan que uno contrató cubra con todas las necesidades. El seguro de pensiones, también está el seguro de responsabilidad civil, en donde existen compañías de seguros que además ofrecen este tipo de protección a ciertos mercados específicos, como el de la construcción, medicina, para los arrendatarios de inmuebles, para quienes se dedican a organizar eventos o para quienes realizan filmaciones, etc. A este tipo de pólizas se les llama seguro de responsabilidad civil profesional. Por último, hablamos de la contabilidad de los sujetos regulados por la ley de la actividad aseguradora, en donde son sujetos regulados por la presente ley y en consecuencia solo podrán realizar actividad aseguradora en el territorio de la República, previa autorización por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, las empresas de seguro, las de reaseguros, los agentes de seguro, los corredores de seguro, las sociedades de corretaje de seguro y las de reaseguro. Las oficinas de representación o sucursales de empresas de reaseguro extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior, los auditores internos, los actuarios independientes, los inspectores de riesgo, los peritos evaluadores, los ajustadores de pérdida, las asociaciones cooperativas que realizan operaciones de seguro, las empresas que se dedican a la medicina prepagada, las empresas cuyo objeto sea el financiamiento de primas de seguro, todas se exceptúan de la presente disposición los fondos de garantía de la Administración Pública Nacional, que realizan actividad aseguradora sin perjuicio de la obligación en que se encuentra de manera la cooperación. Entre ellos también está la coordinación y la lealtad institucional con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Los sujetos regulados estarán obligados a mantener en su denominación social o personal la especificación expresa del tipo de actividad aseguradora que desarrollan, y en toda su documentación y publicidad deberán indicar su carácter sin usar abreviaturas. Solo los sujetos regulados utilizarán en su denominación social o personal las palabras seguras, reaseguros o medicina prepagada y sus derivados en idioma, por supuesto, castellano, así como también sus equivalentes en cualquier otro idioma. Gracias.